buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. La voz del Sinchi. Su seguro servidor, el Sinchi. Continuando con nuestra campaña de moralización. Sí, señoras y señores. Demandamos castigos ejemplares para los violadores. Y así empezamos un programa más de La Voz del Sinchi por la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. En la dirección de la estación, como siempre, Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En el control técnico, Luis Carlos. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Ya saben que nuestro email es seedoflife@mail.com y nuestro número de teléfono, como siempre, el 954-868-9360. Martes 15 de abril del año 2025. El reloj solar da las instrucciones para que empecemos un programa más de La Voz del Sinchi a través de la señal siempre activa y siempre brillante de Seed of Light Radio. El equipo ya escuchamos que está súper completo el día de hoy y activado para llevarles a ustedes este programa de esta quincena, primera quincena del mes de abril. Echando un repaso, vamos a hablar hoy de algo súper interesante que se los recomiendo y es algo que se conoce bajo el nombre de el incidente de la tajada de sandía. Algo que parece sacado pues de una revista de Condorito, pero eso ocurrió y lo vamos a desarrollar hoy acá en La Voz del Sinchi. Y cuando terminemos de la tajada de la sandía, que se las trae, pues vamos a seguir con Abraham Lincoln, de él hablamos ayer, General Electric, el Titanic, que también hablamos de ellos ayer y vamos a ver por qué hablamos 2 días ayer, también lo vamos a hacer el día de hoy. Bombas, atentados terroristas y la persona más vieja que murió el siglo pasado y era del siglo antepasado de ella. Vamos a hablar también el día de hoy y la cereza al final del pastel va a ser la Catedral de Notre Dame. ¿Qué les parece? Interesante lo que tenemos el día de hoy. Algo variopinto, tenemos de todo un poco. Pero con lo de la tajada de sandía, pues ya tenemos para hablar muchísimo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. La belleza comienza con una decisión: sentirte bien contigo mismo. Elite Aesthetic. Ellos son expertos en resaltar tu mejor versión. Con tecnología avanzada, procedimientos seguros y un equipo médico especializado, ellos hacen realidad tus sueños de transformación. Ellos están muy cerca de Houston, en la ciudad de Katy, Texas. Puedes contactarlos a través del correo electrónico info@eliteaestheticcenter.com. Su página web es el www.eliteaestheticcenter.com. Su dirección es el 21685 Kingsland Boulevard en la ciudad de Katy, Texas, zip code 77450. Y su número de teléfono es el 346-594-2104. Elite Aesthetic, tu confianza, nuestra prioridad. Martes 15 de abril del año 2025. El 15 de abril es el 105º día del año según el calendario gregoriano, o sea, día número 105. Quedan 260 días para que finalice este año 2025. Bueno, y
lo prometido es deuda. Vamos a volver a hablar por muchas veces del incidente de la tajada de la sandía. Ustedes dirán, bueno, no hemos hablado de la tajada de la sandía en 1 o 2 años, sí. Pero en décadas anteriores sí he hablado de este incidente. Tanto fue la lejanía en tratar este tema que ya se me ha olvidado algo, pero por aquí tengo unos apuntes muy buenos que me dio la gente de producción. Esto ocurrió un 15 de abril de 1856 en Panamá. Es que tenía que ser un país de los nuestros, ¿no? Porque ese toque tragicómico no puede faltar en todas las cosas latinas. Y ya van a ver por qué se lo digo. Vamos a ubicarnos en Panamá, un 15 de abril de 1856. Ocurría el incidente de la tajada de sandía que dará lugar a la primera intervención estadounidense. Y todo empezó por un pedazo de sandía, patilla, como le decimos en Venezuela, watermelon, como le dicen aquí, melón de agua, melón, yo que sé, ese que es verde y rojo por dentro y las semillas son negras, que es bien sabroso, ese mismo, ¿no? Pues de ahí se aprovecharon los Estados Unidos para decir, vamos a invadir un país. Y ocurrió así, 15 de abril de 1856, ese día y ese año, desembarcaba de un buque procedente de California el estadounidense Jack Oliver. Vamos a prestarle atención a este nombre, Jack Oliver, que, como un pasajero más, acudió a la calle de la Ciénaga, a un puesto de frutas administrado por José Manuel Luna, un oriundo de Parita. Parita es un pueblito, un poblado allá en Panamá. Oliver, el americano, iba con unos compañeros en estado de embriaguez. Bueno, vamos a llevarlo al español coloquial inculto. Iba borracho el señor, ¿no? Iba borracho. Ahí se bajó del barco borracho. Cuando tomó una tajada de sandía que estaba a la venta. O sea, había un puesto de frutas ahí. Había un pedazo de patilla, de watermelon, de melón, lo que sea. Él lo agarró. Empezó a comerse su patilla porque él es el rey del swing, ¿no? Él es el sabroso. Se la comió y se marchó sin haber pagado por ella. Él dijo, yo no pago. José, el dueño del puestico, exigió el pago de la tajada, que era $1, algo así como 5 céntimos. Pero Oliver lo insultó y lo amenazó sacando una pistola que él tenía ahí. ¿Cómo tú me vas a cobrar la patilla? Sacó la pistola y dijo, yo no pago nada. El vendedor de frutas respondió sacando un puñal. Fíjense ustedes, por 5 céntimos, por donde ya vamos, ¿no? Bueno, el vendedor de frutas sacó su puñal y estuvieron a punto de enzarzarse ahí una pelea, cuando uno de los compañeros de Oliver, el único con un poquito de sentido común, que no es el más común de los sentidos, decidió pagar la tajada de sandía, ¿no? O sea, agarró sus 5 céntimos, aquí está, 5 céntimos. Bueno, este señor Luna se calmó, le pagaron su sandía y dijo, está bien, ok. No obstante, la situación no acabó, porque llegó un peruano de nombre Miguel Abraham y sorprendió a Oliver quitándole la pistola, y salió huyendo de la escena. Tanto Oliver como sus compañeros salieron en busca del peruano a punta de pistola, dando inicio a un tiroteo. Los residentes de la ciudad, viendo la persecución, se armaron con machetes y respondieron al tiroteo. O sea, la gente pensó que estaba en medio de una revolución, ¿no? Tipo Emiliano Zapata, algo así. Tiros por todos lados, todo por un pedazo de patilla, ¿ok? Bueno, ahí se inició una batalla campal entre locales y estadounidenses. Los estadounidenses estaban superados en número y buscaron refugio en la estación del ferrocarril que se ubicaba a unos metros del mercado. Justo cuando se inició la revuelta, llegaba un tren de Colón con 940 pasajeros, entre ellos hombres, mujeres y niños estadounidenses que debían embarcarse ese mismo día a California. Todos buscaron refugio en la estación del ferrocarril. Bueno, recapitulamos. El señor estaba borracho, se agarró un pedazo de patilla, dijo que no iba a pagar, sacó una pistola, el otro sacó un cuchillo, se iban a matar entre los dos. Uno de los amigos del Oliver que estaba borracho pagó por la patilla, pero en eso llegó un peruano y le robó el arma, salió corriendo. Estos corren detrás de él, disparan, los otros también disparan y la gente sale armada de machete. Se disparan entre sí, los americanos van a la estación del tren y en ese momento viene llegando un tren con 940 personas. O sea, la cosa ya pasó de no pagar 5 céntimos a un motín, ¿no? La policía llegó tarde, 1 hora y media después de haber iniciado el tiroteo. Con la presencia del gobernador interino del estado federal, el señor Francisco de Fábrega. Durante la refriega, Fábrega recibió una bala en la copa de su sombrero y uno de sus acompañantes fue herido.
Dado a que era de noche, el jefe de Estado dedujo que los tiros provenían de la estación, por lo que ordenó a la policía ocuparla. Los estadounidenses, ignorantes de la situación, comenzaron a disparar a la policía de la ciudad y este les contestó. Los estadounidenses siguieron resistiendo con unos 50 o 60 revólveres y carabinas, pero la policía y los pobladores panameños lograron entrar a la estación, donde siguió la lucha. El saldo fue de 16 muertos y 15 heridos estadounidenses, y 2 muertos y 3 heridos entre los locales. La mercancía dentro de la estación fue destruida y saqueada por el tumulto. Bueno, ya vieron por qué les dije que tenía este toque tragicómico muy latino, ¿no? ¿Quién se iba a esperar que por haberse comido un pedazo de sandía la cosa terminara así? Y no quedó solamente con 16 muertos de un lado y 2 del otro, o sea, 18 muertos en total, 28 heridos y daños y todo aquello, sino que esto dio pie a que los Estados Unidos interviniera a Panamá, porque la cosa no quedó allí, eso siguió escalando. Es más, varios países pidieron indemnización, entre ellos Francia. Entonces la delegación estadounidense dijo que tenían que darle algunas islas del lado panameño para ellos montar ahí sus bases, porque lo que estaba pasando ahí no podía ser y todo aquello, todo por un pedacito de sandía o de patilla. Increíble, ¿no? Y no es el único lugar donde han pasado cosas así. Yo creo que en Chile, por ejemplo, también pasó algo así con un barco americano que llegó allá. Se bajaron unos marinos americanos, por cierto, borrachos. Y algo así pasó. No recuerdo qué ciudad fue. Pero sí, el nombre del barco era una ciudad estadounidense. Baltimore, creo. Algo así era el nombre del barco. Pero no recuerdo en qué ciudad de Chile. Pero sí, algo así pasó. Vámonos mejor a 1865, un 15 de abril de 1865, y es que acá en los Estados Unidos moría el presidente Abraham Lincoln tras haber sido disparado la noche anterior por John Wilkes Booth. Andrew Johnson se convierte en el presidente número 17 de los Estados Unidos, y de esto hablamos el día de ayer, y dijimos que este señor John Wilkes Booth llegó a este teatro. Ayer dije que pensaba yo que era el nombre del teatro era Ford. No lo busqué, para serles sinceros. Y sigo con mi teoría de que el teatro era el Teatro Ford allá en la ciudad de Washington. Bueno, este asesino, John Wilkes Booth, llegó allá con una pistola. Se ubicó detrás del presidente, que estaba como en un balcón viendo su cosita ahí tranquilito, él ahí sin meterse con nadie, ¿no? Y llegó este señor y le disparó, ¡plum! Disparo mortal. Les repito, no mató al presidente en el acto. De hecho, el disparo fue un 14 de abril de 1865 y el presidente Abraham Lincoln moría un 15 de abril de 1865 allá en la Casa Blanca. Y este John Wilkes Booth se tiró por el balcón por ahí para abajo, cayó ahí, se fracturó una pierna, salió corriendo del teatro, agarró un caballo, se montó en el caballo y se fue por ahí para allá, hasta que lo agarraron como en un potrero en las afueras de Washington. Y bueno, ya sabemos lo que le pasó. Un magnicidio. Realmente el señor Abraham Lincoln fue un gran presidente de los Estados Unidos. Vámonos a 1892, 15 de abril. En los Estados Unidos se funda la empresa General Electric. Y esto sí es verdad que es un cuarto bate, por lo menos en cuanto a economía se refiere, porque es una de las compañías más grandes del mundo. General Electric. Lo que pasa es que en sus orígenes la pobre compañía no fue algo así como que muy ético, ¿no? De hecho, fue fundada por Alva Edison. Sí, esta fue por Alva Edison, y luego JP Morgan, que era uno de los hombres más ricos del mundo, compra esta compañía. Y había la guerra entre Edison y Tesla en aquel entonces. El señor Edison apostaba a la corriente directa, mientras que el señor Nikola Tesla apostaba a la corriente alterna. Pues Edison acusaba a Tesla de que su corriente era muy peligrosa y la de él no, la corriente directa no. Ya sabemos, para no entrar en detalles técnicos, que mayor amperaje, eso es lo que mata, el amperaje, ¿no? No solamente el voltaje, pero los voltajes de la corriente de Edison eran mucho más bajos
En cambio, los voltajes de la corriente de Tesla eran mucho más altos y tenía mucho más amperaje. En ese sentido sí tenía razón Edison, de que la corriente de Tesla podía matar. Pero bueno, qué sé yo, eso depende, porque conservando todas las medidas de seguridad, eso no pasaría. Ahora, al Edison no se le ocurrió una mejor idea que demostrarle a la gente que la corriente de Nikola Tesla era potencialmente mortífera, y lo hizo electrocutando a un elefante. El pobre elefante se llamaba Tupsi. Este pobre Tupsi estaba tranquilo y sin meterse con nadie por allá, vaya usted a saber si en la India o en el África, cuando lo agarraron un circo y le empezaron a dar palazos para entrenar al pobre animal a que hiciera actos ahí. Por eso es que no vayan a circos con animales con circos. Estoy bello hoy. No vayan a circos con animales, ¿no? Ustedes no crean que los animales hacen los trucos porque les dicen, ¿no? Mira, ¿te parece si tú brincas por el aro? Entonces te parece, nos va a ir bien a ti y a mí. Y el tigre va a decir, bueno, sí, está bien, ¿cuánto me vas a pagar? No, o sea, para que el tigre entre por el aro, entra por miedo y por dolor, ¿ok? Bueno, eso le pasó a Tupsi. Este elefante un día se rebeló, lo estaban pegando y mató a uno de los empleados del circo. ¿Qué mejor solución encontraron que probar con Edison que la corriente iba a matar a un elefante? Y así fue, al pobre elefante le pusieron los electrodos, pasaron el switch y lo mataron ahí. Y eso creó el efecto contrario, porque Edison decía, nada, ahora gané yo, porque la gente va a salir asustadísima viendo que la corriente de Nikola Tesla los puede matar. Pero la recepción de la gente fue más bien en desagrado por lo que hizo Thomas Alva Edison. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la gente de la época. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que este Edison había fundado su General Electric y el JP Morgan después dijo, no señor, porque hubo una licitación para una hidroeléctrica y era una competencia entre Tesla y Edison, pero por más que la ciencia y por más que la ética estaba del lado de Tesla, los poderíos económicos estaban del lado de Edison y terminó ganando el señor Edison sobre Tesla, lamentablemente. Pero después les salieron con una jugada doble, porque JP Morgan dijo, no señor, la General Electric, esto es mío y vamos a continuar con corriente alterna. Y así fue. Vámonos a 1912, un 15 de abril, en el norte del Océano Atlántico, a las 2:22 de la madrugada, termina de hundirse por completo en su viaje inaugural el RMS Titanic. Royal Majestic Ship, sí, algo así, el Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo en su momento, esto tras chocar contra un iceberg y se pierden 1517 vidas. Y al principio del programa dijimos por qué estamos diciendo las efemérides dos veces, la de Lincoln y la del Titanic. Sí, ayer hablamos de esto porque el día de ayer fue que el Titanic chocó con el iceberg y el día de hoy terminó de hundirse. El día de ayer lamentablemente dispararon a Abraham Lincoln y el día de hoy, en 1865, ya fallecía lamentablemente. Entonces, bueno, ya hemos hablado tanto del Titanic que no lo vamos a volver a hacer, pero sí hemos dicho que para nada, pero ni por cerca, la tragedia del Titanic fue la tragedia con mayor cantidad de muertos en la historia náutica de la humanidad. Ya sabemos que el número 1 fue un barco en la Segunda Guerra Mundial, un barco que era militar, pero que ya hacía otras funciones y transportaba civiles y gente herida y todo eso. Y lo hundieron. Era un barco alemán y lo hundió un submarino ruso. Lo hundieron y aquellos, si mal no recuerdo, fueron como 9.000 muertos, imagínense ustedes. Muchísimo más de lo que se hundió en el Titanic. Y nadie recuerda, pero ni remotamente, qué barco fue ese que hundieron con 9.000 personas. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Porque no hicieron ninguna película en Hollywood de ese barco. En el año 2013, ya estamos en épocas más recientes, un 15 de abril, lo recuerdo clarito, ¿no? En Boston, acá en los Estados Unidos, explotaron 2 bombas durante un maratón. El resultado fue 3 muertos y 183 heridos. O sea, qué mente retorcida se le ocurre hacer un atentado terrorista en un evento deportivo como era el maratón de Boston. Pero bueno, así son los terroristas. Esta efeméride me gusta, quedan 2, esta es la penúltima.
Fue un 15 de abril del año 2017. Vamos a ver si la puedo explicar de una manera clara, porque se trata de la última persona en morir que había nacido en el siglo XIX. Eso fue en Verbania, en Italia. Fallecía Emma Morano, la última persona en morir nacida en el siglo XIX. O sea, esta señora Emma Morano había nacido en el año 1899, creo. Ahí bien pegadito al 1900, pero no nació en el siglo XX, sino que nació en el siglo XIX. El año 1899 pertenece al siglo XIX. Bueno, y ella era la última persona que había nacido en el siglo XIX y falleció en el siglo XX, específicamente en el año 2017. Con este siglo es diferente, porque hay mucha gente que nació el siglo pasado. Y, bueno, toda persona mayor de 25 años nació en el siglo pasado. En París, Francia, tal día como hoy, en el año 2019, esto me parece que fue hace un año, pero no, máximo 2 años diría yo que hubiese pasado esto. El incendio de la Catedral de Notre Dame, allá en París, Francia, fue un 15 de abril del año 2019. Ya se están cumpliendo 6 años que se incendió la Catedral de Notre Dame, que ya sabemos, afortunadamente la remodelaron, está funcionando, parece que está muy bonita la Catedral Gótica de la ciudad Luz, París, Francia. Llegamos al final del programa del día de hoy de La Voz del Sinchi. Trabajamos con mucha alegría para todos ustedes. Alejandro, siempre firme ahí en la dirección de la estación. Anarela Sofía en la producción de este programa. Rodrigo Sebastián en la asistencia de producción. Luis Carlos en los controles. Reina en el montaje y frente al micrófono Luis Rafael. Correo electrónico ciroflyer@mail.com. El número de teléfono es el 954-868-9360. Hoy es martes. Hoy tenemos ¿cómo se llama el programa de Reina? Se llama Conociendo al Mundo. Vamos a ver qué país tenemos el día de hoy. Yo quiero escuchar a Sierra Leona y a Burundi y a Laos y a... No sé qué se puede hablar de Sierra Leona. Es que yo quiero escuchar que se va a hablar en ese capítulo, y de Laos y de Burundi. Burundi todavía existirá, que le han cambiado tanto el nombre. Pero bueno, en todo caso, ya saben. Primero, de que no se sabe cuál es el país. Segundo, de que sea cual sea el país, la cosa va a estar buena. Entonces no invente. Eso es el día de hoy en la noche. No me pregunten la hora porque no me la sé. Pues. Así, claro y raspado. Las neuronas no me dan para tanto. No me sé la programación. Chúpenme la sangre si quieren. Me declaro culpable. Pero sí sé que Calimán es a las 8 de la noche. Y una tristeza embarga mi corazón en la forma de que se va a acabar Calimán el próximo lunes. Eso es una noticia trágica. Pero bueno, aquí estamos ya escuchando los últimos capítulos del Hombre Increíble. Sin embargo, no todas las noticias son malas, porque tenemos un cuento nuevo de Calimán. El de los hombres lobos, o algo así. Calimán contra la Caperucita. Algo así. Y lo tenemos. Ahora, lo que no estamos seguros todavía es que vaya a salir inmediatamente que termine el Valle de los Vampiros, porque tenemos otra superproducción ahí que va, yo creo que antes. Ahora sí, me despido y que tengan todos ustedes un excelente resto de este día martes.